Y vimos en primer lugar anoche que era importante que antes de que nosotros comenzáramos a poder caminar en esta libertad económica en la que Dios quiere que nosotros caminemos, era preciso poner 4 fundamentos o 4 piedras angulares para que comencemos a construir sobre esto. Y hoy en la tarde vamos a ver los errores económicos más frecuentes que existen en un hogar. Vimos anoche, en primer lugar, que antes de que nosotros podamos comenzar a caminar con una libertad económica en el hogar, tenemos en primer lugar que reconocer a Dios como dueño de todas las cosas que existen a nuestro alrededor. Número 2, vimos que Dios no quiere que ningún cristiano tenga deuda. No es la voluntad de Dios que vivamos perseguidos por los cobradores, o de que te corran de tu trabajo mañana y, como dijimos anoche, de repente descubres de que el problema no es que te hayan corrido de tu trabajo, sino que le dices a tu esposa, el problema principal, mi vida, es de que ahora no tenemos dinero para pagar las deudas que nos echamos cuando yo creía que iba a vivir una vida de libertad económica y me doy cuenta que no tenemos para pagar nuestras deudas. Entonces, ¿qué pasa si no consigues trabajo en 2 o 3 meses? Lo que va a pasar es que vas a acabar en la cárcel. Y si no vas a acabar en la cárcel, tu matrimonio se va a destruir, o las presiones van a ser tan tremendas en tu matrimonio que vas a llegar a perder la paz y la felicidad porque no planeaste ni tampoco quisiste establecer fundamentos económicos bíblicos en tu hogar y en tu familia. Vamos a ver ahora en tercer lugar en esta mañana que la tercera piedra angular para que nosotros tengamos libertad económica en nuestro hogar es que debemos establecer o determinar una meta espiritual en nuestro matrimonio. Debemos determinar una meta espiritual en nuestro matrimonio. Después de que hemos reconocido que Dios es el dueño de todas las cosas y de que no quiere Dios que tenga deudas, la pregunta que nos debemos hacer en esta mañana es la siguiente. ¿Con qué propósito es por el cual Dios no quiere que nosotros no tengamos deudas? ¿Por qué Dios no quiere vernos afligidos con problemas económicos? ¿Y por qué Dios quiere que yo reconozca que Él es el dueño de todo? Les voy a decir en esta mañana la respuesta, y es una respuesta que es la más bíblica que he encontrado yo en toda mi vida cristiana, y creo que cuando yo descubrí esta respuesta, pude comenzar a vivir junto con mi esposa y mis hijos en una libertad económica y clara de la vida. Miren, cuando nosotros fuimos creados por Dios, Dios me dice, Armando, vas a pasar por un valle de sombra de muerte, por una tierra donde va a haber presiones, va a haber tristezas, vas a perder a tus seres queridos, etcétera, etcétera. Pero mientras tú caminas por esta tierra, quiero que sepas, nos dice Dios en esta mañana, quiero que sepan que yo sé que ustedes van a necesitar comida, vestido, coche, alimento y todas las demás cosas que el mundo está buscando. Pero yo sé que esas cosas son necesarias, pero no son indispensables en mis hijos. Entonces, mientras tú caminas por la vida y estás buscando esas cosas, dice Dios, quiero que entiendas que no te debes de preocupar en la comida, ni en el vestido, ni en el dinero, porque yo sé que tú tienes necesidad de esas cosas y yo quiero que en primer lugar pongas tus ojos y establezcas tu meta espiritual, y tu meta espiritual va a ser conocerme. Mas buscar primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas nos serán añadidas. Entonces, cuando yo determino que la voluntad de Dios en esta vida, claro que tengo que trabajar y claro que tengo que hacer negocios, pero no es la prioridad en mi vida. Mi prioridad en mi vida es que tengo que determinar en esta misma mañana, antes de regresarme a México, que mi primera prioridad en mi vida es conocer a Dios. Vean ustedes Jeremías capítulo 9. Tenemos que determinar en esta mañana que nuestra prioridad espiritual es conocer a Dios. En el libro de Jeremías capítulo 9, en los versículos 23 al 24, encontramos estas palabras. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar.
en entenderme. ¿Y qué cosa? Y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque esas cosas quiero, dice Jehová. ¿Ustedes creen que Dios está interesado en que yo llegue a ser presidente de una compañía de seguros? La compañía de seguros va a desaparecer, va a venir el fuego y todo se va a quemar. ¿Ustedes creen que Dios está interesado que Pablo llegue a ser el corredor más grande en atletismo? Toda la fama y toda la gloria y todas nuestras metas mundanas y físicas en este mundo son como la hierba del campo. Porque toda la gloria del hombre y la gloria que tenga Pablo y la gloria que tenga yo como predicador y la gloria que tenga cualquier persona dentro de este mundo es como la hierba del campo, que crece en la mañana, en la tarde se seca y en la tarde la echan a la basura. Así es la carne y así es la gloria del ser humano. Cuando Abraham Lincoln, el presidente más grande o uno de los más grandes que Estados Unidos ha tenido, cuando él era chico, su mamá, antes ellos eran pobrísimos, pero no eran pobrísimos, tenían una pobreza paupérrima. Y Abraham Lincoln cuando iba a la escuela tenía que caminar 3 o 4 kilómetros y tenía un solo par de zapatos al año. Y él tenía que quitarse los zapatos e irse descalzo a la escuela para regresar a su casa y no acabarse los zapatos y usar los zapatos solamente los domingos. Pero cuando él era chico, él aprendió lo que en Primera de Pedro le escribió a los dispersos judíos que andaban por toda la Palestina. Toda la carne es como la hierba y la gloria del hombre como la flor de la hierba. Le dijo su mamá, Abraham, mientras tú creces y vas a estudiar leyes a Washington, quiero que siempre recuerdes que nunca debes perseguir ni amar la gloria de los hombres. Cuando Abraham Lincoln llegó a la grandeza y cuando fue presidente de Estados Unidos, lo único que lo mantuvo en una persona extremadamente humilde y mansa era recordar la perspectiva del ser humano, que no valía la pena nada en este mundo más que conocer a Dios. Es uno de los pocos presidentes americanos que han sido cristianos. Cuando nosotros determinamos esta meta espiritual, miren hermanos y hermanas, la vida se nos hace fácil, porque toda la perspectiva y la gloria que el mundo nos quiera dar y lo que nos ofrece el diablo, y mira Las Vegas, y mira esto, y mira aquello, y mira el coche, y mira ese coche que acaba de salir, y mira lo que puedes conseguir, y tu familia tiene más dinero, y cuando nosotros hemos determinado una meta espiritual, todo lo demás se nos hacen habas, se nos hacen lentejas, se nos hace una cosa que no es comparable con la meta de conocer a Dios. Vean ustedes ahora, Filipenses capítulo 3, del 7 en adelante. Filipenses capítulo 3. Está muy bien que tú seas un atleta, está muy bien que tú seas y que tengas anhelos y ambiciones de llegar a ser presidente de tu compañía, y está muy bien también de que tengas metas materiales. Dios no se opone a eso, mientras no ocupen tus prioridades en tu vida. Mientras entiendas que no es la principal prioridad, que hay otra cosa más importante que es. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el sábado, yo lo determino y el sábado va a ser de mis hijos. Entonces el sábado no va a ser interrumpido por nadie. Y me habla mi jefe a las 9:30 de la mañana, mi jefe de mi compañía, y me dice, Armando, necesito que te presentes. Entonces yo he determinado una meta espiritual y yo he determinado que mis hijos son primero que mi trabajo. Entonces yo le contesto al jefe y le digo, discúlpeme, pero no puedo asistir porque ese día lo tienen reservado mis hijos. Ahora, cuando yo tomo esa determinación, ¿qué me estoy arriesgando? O que me diga el jefe, no quiere trabajar o no quiere hacer méritos. Pero a mí, delante de Dios, tengo dos conciencias. Una delante del mundo y otra delante de Dios. Delante de Dios volteo y me dice, Dios, está bien, tranquilo, tu jefe está en mis manos. Y si yo volteo para acá, lo veo con una cara de oro y me está haciendo así, ¡ah! Y me está sacando las uñas. Y si yo lo veo a él, me voy a ablandar y decirle, sí, al ratito voy para allá. Mijitos, perdónenme, pero tengo que cancelar este compromiso. Y al momento de cancelar el compromiso y quedar bien yo con mi jefe, mi conciencia delante de Dios está mal y a mis hijos los he herido emocionalmente. Porque ellos me dicen, papá, tú nos prometiste esto y yo no lo he cumplido. Entonces, la pregunta en esta mañana es, ¿a quién queremos agradar? Dice en Gálatas 1:10 Pablo, porque si nosotros buscáramos agradar a los hombres, no seríamos siervos de Cristo. Y tenemos que determinar que vamos a quedar ya mal con el mundo. Y vas a quedar tarde o temprano mal algún día con tu jefe o con tu compañía, porque has establecido que tu prioridad espiritual es Dios, tu familia y tus hijos, antes que tu propio trabajo. ¿Saben otra de las causas que está arruinando los matrimonios antes de leer el capítulo 3 de Filipenses?
es que hay muchos de nosotros que hemos determinado que nuestro trabajo es más importante que nuestra familia. Y yo lo puedo comparar en mi propia vida espiritual, ustedes lo pueden comparar en su vida secular. Yo llegó un momento en mi vida que mi esposa me volteaba y me decía, Armando, estás metido 5 horas en tu oficina, estás orando 5 horas en tus rodillas, esto y el otro, pero yo no siento que tengo compañerismo contigo. Me decía ahorita una de las hermanas a la salida, Armando, creo que el problema en nuestro matrimonio es que mi esposo no es expresivo. O sea, no se comunica conmigo, yo le estoy hable y hable y hable, y él no me comunica nada. Y le dije, eso era mi problema. Yo era una persona muy difícil de expresar mis sentimientos, y me ha costado muchísimo el expresarme. ¿Por qué? Porque durante 10 años que estuve en la cárcel, me convencí que tenía yo que ser duro, y que tenía que ser fuerte, y que no tenía que expresar ni llorar, ni ser blandito, para poder ser macho y para poder ser hombre. Y ahora me ha costado mucho trabajo el poder expresar y decirle a mi esposa mis sentimientos, pero Dios me está ayudando en eso y las oraciones de ella también. Pero esto es una cosa tremenda en nuestras vidas, que nuestras esposas llegan a darse cuenta de que nosotros estamos tan ocupados que ellas buscan un compañero, tienen un esposo y tienen el que afloje los billetes para la manutención, pero no tienen el compañero que ellas están buscando. Y nuestras esposas anhelan platicar con alguien. Anhelan, y por eso va con tu amiga y está 3 horas en el teléfono, y tú le dices, oye, fíjate la cuenta del teléfono, y ¿sabes por qué está tanto tiempo en el teléfono tu esposa? Porque está buscando a alguien que le escuche. Y nosotros somos los que debemos escucharlas, y estamos fallando tremendamente en esta área. Yo, en lo particular, él era el área más débil en mi vida de matrimonio. Aquí en Filipenses capítulo 3, decía el apóstol Pablo, del 7 al 10, dice, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? ¿O era para él ganancia irse a la compañía y trabajar para allá y para acá y hacer dinero? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Vemos cuál era la prioridad y la meta espiritual de Pablo? Del lado derecho tenía el amor de Cristo y del lado izquierdo tenía las ganancias materiales que el mundo le ofrecía. Entonces cuando Pablo volteó y vio lo que Dios le ofrecía y vio que las riquezas de Dios no eran aquí, eran invisibles y que no se podía comparar lo que Dios nos esperaba y los galardones que nos esperan con todos los aplausos y los diplomas y las medallas del mundo, Pablo dio esta vuelta y dijo, determino el día 7 de julio del 84 que mi prioridad va a ser conocer a Dios. Y todo lo que el mundo me puede ofrecer lo estimo como pérdida. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo es más grande que las ganancias que el mundo me ofrece. Y dice a continuación, y por la excelencia, versículo 8, del conocimiento de Jesucristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿A fin de qué? ¿Cuál era la meta espiritual que Pablo determinó? Conocerle. La única meta que el hombre tiene en esta vida es conocer a Dios. ¿Por qué es la única meta que existe? Porque para eso fuimos creados. O sea, yo no fui creado para llegar a, pues, qué lindo edificio llegar a construir. Y el arquitecto Juan Pérez, cuando todo se ha quemado en el mundo y venga el mundo espiritual invisible que es más real que el material y la belleza de esa muchacha y todo lo que existe, todo va a desaparecer y en ese instante, ¿qué fue lo que te llevaste a la otra vida? Absolutamente nada. Ni tu ropa, ni tus títulos, ni tus doctorados, absolutamente nada. Lo único que nos llevamos al cielo es el conocimiento que hayamos obtenido de Jesucristo. ¿Por qué creen que nos jodió la Biblia? Me van a pasar 100 años y no me va a bastar a mí poder comprender la Biblia porque es demasiado profunda. Y cuando lleguemos allá al cielo, dice en 1 Corintios 13, ahora conocemos, en parte conozco aquí y conozco allá, pero hay miles de cosas en este libro que yo aún personalmente no entiendo todavía. Hay muchos de los caminos de Dios que yo todavía no los entiendo y que me cuesta trabajo, dada mi limitación intelectual, poder adentrarme en las profundidades de Dios. Pero Dios me dice, Armando, es que cuando tú llegues al cielo, muchos cristianos creen que en el cielo vamos a llegar a lo siguiente. O sea, que aquí estamos en el escalón número A, aquí la tierra, y aquí es el cielo, el número B. Entonces la muerte nos lleva al escalón número B.
Y muchos cristianos creen que cuando lleguemos al cielo lo vamos a conocer todo, y no es verdad. Vamos a llegar al B, y dice la Biblia en Isaías que Cristo nos va a seguir pastoreando. Y cuando lleguemos al C, vamos a dar otro brinquito, y cuando lleguemos al D, vamos a dar otro brinquito. ¿En qué escalón creen ustedes que se encuentra Dios? Quiero decirles a ustedes que el día que una persona llegue a subir la escalera y estar en el nivel de Dios, en ese instante, esa persona se convierte en un Dios. Esta es una creencia de los mormones. La secta de los mormones cree que nosotros ya somos dioses y que estamos escalando en el conocimiento espiritual para llegar a ser algún día como dioses. Pero la Biblia nos dice claramente que la palabra Dios, la palabra Yahvé en el hebreo, significa yo soy el que soy, el que era, el que es y el que será, el que siempre ha existido. La palabra Dios implica eternidad, intimidad y no tiene principio ni tiene final. Y el día que una persona tenga un comienzo o tenga un final, esa persona es limitada. Pero si nosotros llegamos a ser a Dios, implica que nosotros también existíamos como Dios eternamente antes de haber sido creados. Por eso cuando una persona te acerca y te dice, hoy que María es la madre de Dios, tú inmediatamente le contestas, es que María tuvo un principio. Cuando Cristo vino al mundo, Él dijo, antes de que Abraham fuera, yo ya existía. Juan 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cristo, el Verbo, la palabra hecha carne, era Dios. Entonces eso nos habla que la palabra Dios solamente puede ser atribuida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque las tres personas han sido eternas desde antes de la fundación del mundo. Jamás el ser humano podrá llegar a convertirse en un Dios, porque tuvimos un principio y tendremos un final. Entonces Pablo dice en el versículo 3 que él quiere conocerle y quiere conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, y él quiere llegar a ser semejante a él en su muerte. Hermanos en Jesucristo, ¿en qué nivel de conocimiento se encuentran ustedes en el versículo 10? Tú me dices, yo conozco a Armando, en el versículo 10, el primer paso. Le conozco. Claro que le conoces. ¿Cómo le conoces? Como el Cristo resucitado, como el Cristo que murió en la cruz. Pero quiero decirte, ¿le conoces en el poder de su resurrección? ¿Qué significa conocer a Cristo en el poder de su resurrección? Significa que ya sabes en tu vida, en lo profundo de tu alma, que Él verdaderamente está vivo. Sabes que te contestó esa oración y has sentido su presencia en las noches, la has sentido en las mañanas, la has sentido al acostarte. Sabes en tu vida que Él está vivo. Oh Dios, le conozco en el poder de su resurrección. Y cuando yo estoy tan convencido de que Cristo está vivo y de que Él vive realmente, entonces el tercer paso es conocerle, dice la Biblia, participando de sus padecimientos. ¿Ven por qué muchos de nosotros no queremos sufrir por Cristo? Es que mi familia se me echó encima, mi familia me hizo esto, mi familia me hizo aquello, porque no le conoces en el poder de su resurrección. Cuando los apóstoles vieron a Cristo entrar por la pared y lo vieron totalmente y palparon sus manos y sus huellas en el costado, algo cambió sus vidas y fueron delante de Nerón y le dijeron, Cristo es el Señor, mátanos, que los leones nos arranquen la carne, que nos pisoteen, que nos hagan lo que quieran. No vamos nosotros a cambiar nuestra manera de pensar. ¿Saben ustedes qué les dio el arrojo y el valor? La resurrección de Cristo. Solamente la persona que conozca a Cristo resucitada puede padecer y estar dispuesta a padecer por Él. Por eso el cristianismo está lleno de cristianos que dicen que conocen a Cristo, pero no están sufriendo por Cristo. No tienen valor ni quieren experimentar con Él. Y una vez de que nosotros estemos padeciendo por Cristo, dice Pablo en el versículo 10, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. ¿Cuán pocos cristianos se encuentran en el tercer paso del conocimiento de Cristo? En esta mañana la pregunta más profunda que yo les podría hacer sería la siguiente. ¿Cuántos de nosotros vivimos crucificados al ego? ¿Sabes tú lo que significa crucificado al ego? Significa que no tienes conciencia de ti mismo. Significa que no tienes conciencia de las cosas realmente que te pueden molestar a ti, sino que cuando tú te levantas en la mañana, agarras, como decía un misionero, y voy a poner este ejemplo, y dice el misionero, cuando yo me levanto en la mañana, pongo una silla en mi cuarto. Y en ese instante, yo me siento en la silla y le digo a Dios, Señor, te pido en esta mañana que por favor Armando quede en esa silla y que cuando yo me levante, se levante Cristo usando mi vida.
Entonces ya él que se levantaba, era una silla negra la que tenía, y él comenzaba no era una autosugestión ni autohipnosis, sino que él comenzaba a pensar en su espíritu, Señor, el antiguo hombre ha quedado sentado. Y cuando él salía de ese cuarto, quería salir y ver al mundo y hablar las palabras y tocar las personas con la misma forma que Cristo las veía, las tocaba y las sentía. Era un hombre crucificado a Jesucristo. Fue lo que dijo Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y fíjense lo que dice adelante, ya no vivo yo. Significa estar muerto al ego. Cuando yo oigo una conversación de 2 o 3 mujeres en un restaurante, ¿qué crema usas? Y fíjate el cirujano plástico. Y fíjate que fui con el champú. Y este champú me coloreó mi pelo. Y está bien que hablen 5 minutos de esas cosas. Pero cuando tienen 3 horas hablando de eso, ¿ustedes creen que están crucificadas? Cuando tú llegas, por ejemplo, a un baño de Sanborns y ves a un muchacho que agarra su pelo y le hace dale y dale y dale, y ahí tiene 15 minutos viéndose el pelo y se lo arregla y se lo jala, ¿ustedes creen que está crucificado? Cuando llega una muchacha, ¿verdad? Y tiene muy bonito cuerpo y está con su cuerpo y dándole vuelta y vuelta y vuelta, ¿ustedes creen que está crucificada? Estar crucificado significa no tener conciencia de nosotros y comenzar a enfrentarnos al mundo como los ojos que los veía Cristo. Si nosotros establecemos esta meta espiritual, vean ustedes ahora Mateo capítulo 28, comenzaremos por primera vez a ser testigos de Jesucristo. Mateo capítulo 28, los últimos versículos, la gran comisión. Dice el versículo 18 en adelante, Mateo 28. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿a quiénes les estaba hablando? A hombres que ya lo habían visto resucitado. Y les dijo, toda potestad, todo kratos, todo poder me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos. ¿A quién le está diciendo eso? ¿A los pastores? ¿A los predicadores? Pero entonces, ¿ya descubriste tu meta espiritual en la vida? Mi meta por lo cual vivo yo, y la única razón por la cual Dios en la mañana hoy no me dio un ataque al corazón, ni un ataque al hígado, ni una trombosis cerebral, ni tampoco una embolia, la única razón por la cual nosotros existimos es ser testigos de Jesucristo. Escúchame lo que te voy a decir, hermano y hermana en Cristo, el día que tú y el día que yo dejemos de entender nuestra meta espiritual, en ese instante nos agarra Dios y nos lleva acá. En esta mañana hay muchas personas que Dios ha sido muy misericordioso con ellas. Y está esperando que entiendas tu meta espiritual, que no es el hacer dinero ni preocuparte por las cosas del dinero. Que entiendas con toda tu alma que si Dios te salvó, no era para que fueras a calentar la iglesia bautista los domingos, ni ibas a calentar aquí tampoco, ni disfrutaras Cuernavaca. Es para que entendieras que tienes que ser testigo de Jesucristo y tenemos que decirle al mundo moribundo que Cristo vive y que nosotros somos alguien que ha sido transformado con su poder y que el poder que nos transformó los puede transformar a ellos también. Cuando nosotros entendamos eso y establezcamos la meta espiritual, entonces podremos ser testigos de Jesucristo. Vean Efesios capítulo 4. Hay cristianos que viven la vida cristiana y tienen problemas económicos porque a través de los problemas económicos Dios les está tratando de hacer entender que el dinero no lo es todo en la vida. Hay veces que hay cristianos que cuando Dios los salva son personas muy ricas. Vamos a hablar hoy en la tarde que el ser rico no es pecado y que Dios no tiene ningún problema porque tengas 5 casas. Tú puedes tener 5 casas y ser un cristiano entregado y crucificado mientras las casas no posean tu corazón y las propiedades posean tu corazón. El problema no es el dinero sino el amor al dinero. Pero cuando Dios las salva, viven tan aferrados a sus bienes materiales que Dios tiene que intervenir, como les dije anoche. Tenemos nuestras garras así clavadas a las propiedades, tiene que comenzar a meter desatornilladores, Dios, y comenzar a meter un clavo grande para que, y a través del dolor, hacerte ver y hacerte entender que no podemos aferrarnos a ninguna cosa material. Aquí en Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 14, dice la Biblia respecto al propósito de Dios para su iglesia, que Él mismo constituyó a unos apóstoles, no todos son apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
¿Con qué propósito Dios hizo esto? Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar. La palabra perfeccionar en el griego es equipar, a fin de equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos un plan, construir edificios más grandes y compañías de seguros más grandes y sacar un carro más veloz y sacar una nave que cruce el espacio, pero la perspectiva y el plan de Dios es diferente. El plan de Dios es equipar a la iglesia para la obra del ministerio. Si tú no has establecido esto como tu meta espiritual, mi hermano y mi hermana en Jesucristo, vas a vivir siempre como un fracasado cristiano. Ahora, cuando nosotros determinemos esto y entendamos nuestra meta espiritual, entonces podremos estar listos para utilizar todo lo que nos rodea con un solo propósito, que Cristo, mi Señor, sea glorificado. Y entonces lo primero que voy a usar va a ser mi casa. ¿Para qué voy a utilizar mi casa? Señor, mi casa no me la diste solamente para que yo viva cómodamente. Me la abriste para que se convierta en un centro de estudios bíblicos. ¿Tienes en tu casa estudios bíblicos? ¿Cómo no la sé? Soy chiquito. No se dar estudios, hermano. Pues búscate un hermano más maduro y diles, hermano, ven a mi casa a dar tú los estudios. Y yo te junto 3 o 4 vecinos. ¿Para qué puedes usar tu casa también? Para hospedar misioneros. En nuestras iglesias va a venir un misionero. ¿Quién abre su casa? Mi alfombra nueva, mis tapetes persas, compré unas... Mi vida, donde vengan esas personas con sus niños y me tumben esas cosas. Miren ustedes lo que les voy a decir. Hay un misionero en Europa que se llama el doctor Francis Schaeffer. Ese doctor tiene un seminario en Suiza que se llama L'Abri. Y cuando él comenzó su obra, él y su esposa andaban caminando en las calles de Suiza y veían a los drogadictos volver el estómago en los callejones, veían lo que hacían las drogas y la cocaína, y el doctor Schaeffer le dijo a su esposa, tenemos que agarrar a esas personas y no solamente salvarlas, tenemos que traerlas a nuestra casa. Porque si les hablamos de Cristo y las dejamos en la calle, se van a perder. Entonces su esposa dijo, nuestra casa es para esto, Señor, y agarraban a los borrachos, a los drogadictos, y los llevaban a su casa. Pero ellos no tenían hijos, ¿verdad? Si yo tengo hijos jóvenes, no voy a hacer eso. Vamos a entender que la fe no está divorciada del sentido común. Pero llegaban a la alfombra del doctor Francis Schaeffer en Suiza y volvían el estómago ahí, le ensuciaban la alfombra, estaba llena de piojos y de pulgas, y sufrieron 3 años el doctor Schaeffer y su esposa en Suiza por prestar su casa a los drogadictos. Al 4º año llegó un multimillonario en Europa y le dijo, doctor Francis Schaeffer, yo he observado su trabajo y quiero darle un cheque por $10 millones para que construya usted un centro especial para drogadictos. ¿Qué fue lo que pasó? Que lo que sembraron el doctor Francis Schaeffer y su esposa lo recogieron. ¿Por qué? Porque su meta espiritual no era, ¡ay, mi alfombra, mis cojines! Nada, esta casa ha sido usada para la gloria de Dios y va a ser usada para la gloria de Dios. Y si Dios te manda gente a tu casa, Él te va a dar para que compres 5 alfombras mejores que la que tú tenías. Pero mientras en nosotros hay avaricia y egoísmo, y hay que no pasen, y que esto, y que se va a caer, y que se va a ensuciar, jamás encontraremos el propósito de ser cristianos. En segundo lugar, vamos a usar el teléfono. Cuando nosotros consigamos y le hablamos a una gente para Cristo, voy a guiar a Hilda para Cristo, y fíjate Hilda, ella está en Guadalajara, tú necesitas experiencia y todo, y le digo, ahí nos vemos. Pero cuando yo le hablo a alguien para Cristo, le digo, Hilda, quiero decirte que aquí está mi teléfono, y las veces que quieras, háblame por cobrar a mi casa para poderte dar consejo. Creo que en el caso de Manuel y Hilda fue verdad, porque es cuando fueron a Ciudad Juárez y a Cabo San Lucas, nos hablaban a la casa y yo le decía a Manuel, háblame por cobrar. Y me hablaba Manuel por cobrar. Bien, si en mi caso el Manuel me hablaba. No, pero eso es realmente una verdad. Háblame por cobrar las veces que quieras. Y a las 2, 1 de la mañana, ahí está mi esposa, ¿verdad? Con los problemas. Y el teléfono, me hablan de Ciudad Juárez, me hablan de Monterrey, hermano. Porque siempre les he dicho a los jóvenes en los campamentos, háblenme por cobrar a mi casa. ¿Por qué? Porque mi teléfono no es mi teléfono, es de Dios. Y yo sé que ellos no pueden, hay una emergencia, no tengo dinero, háblame por cobrar. Dios me dará para poder pagar esa cuenta de teléfono. Y nos llega la cuenta de 15, 20 mil, 30 mil pesos de teléfono, y siempre milagrosamente llega un hermano y me da un cheque, me da aquello, pero siempre hemos podido pagar la luz del teléfono. Yo les decía anoche que no tenemos una sola deuda. Mi esposa es testigo en esta mañana. Milagrosamente llega la cuenta y me dice, esposa, pero qué barbaridad, 30 mil pesos de teléfono. Dios va a proveer, porque Él está más interesado en la persona que me habló que yo de ella.
Voy a poder usar también mi ropa. Cada año todos los cristianos, cuando tenemos nuestra meta espiritual que es conocer a Cristo y usar todo lo que nos rodea para Cristo, cada año en Navidad puedo agarrar de mis 10 trajes, un traje, calcetines, un par de zapatos, mis hijos sus juguetes vengan para acá, y comenzamos nosotros a obsequiar de lo mucho que nos da a los cristianos que están en necesidad. Hermanos, dice en Gálatas 6:10, y de hacer el bien no os olvidéis, pero mayormente a los de la familia de la fe. ¿Qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente, que si tú tienes una camisa, no se la des a una persona pobre, no cristiana, dásela a una persona pobre, pero cristiana. ¿Y saben ustedes por qué? Porque dice en 2 Corintios 9, pero el coche principalmente, si mi objetivo es conocer a Cristo, mi coche va a ser usado, o mis coches, para transportar hermanos, para recoger hermanos. ¿A cuántos de ustedes no les gusta recoger hermanos los domingos? ¿Verdad que es muy molesto? Ay, pasa por la hermana que lata y me hace esperar y me dice en su casa, y recogerla, y a la salida. Pero si nosotros estamos entendiendo que el coche es para la obra de Dios, mira mi hermano, estoy seguro que cada 3 años Dios se va a cambiar de modelo. De veras, cuando usamos nuestros recursos para el propósito y la gloria de Dios, no se imaginan, cae sobre nuestras posesiones la mano de Dios para bendecirnos abundantemente. Podemos usar también nuestro tiempo. ¿Cuántos de ustedes le dedican a Dios aproximadamente 2 o 3 horas estudiando su palabra? Si ustedes no tienen tiempo para Dios, no tienen tiempo para nada. Yo no sé si hay aquí alguna pareja de cristianos que no tengan tiempo de tomar estudios bíblicos a la semana. Y si no tienes tiempo para estudiar la Biblia, no tienes tiempo para nada. No esperes entonces tener tiempo para divertirte, ni tener tiempo para tener paz. Porque el que siembra escasamente, todo lo utilizamos con el dinero de esto, ¿verdad? Pero también se refiere al tiempo. El que siembra también en el tiempo escasamente, tampoco tendrá tiempo para sí mismo. Si no entiendes que tu meta es Cristo y tu compañía te absorbe de tal manera que no tienes tiempo para Dios, tus prioridades están equivocadas. Puedes usar tu tiempo también enseñando a otros. ¿Cuántas parejas en esta mañana están enseñando o están discipulando a otras personas? No me contesten. Aquí hay muchas que hace un año comenzaron en su casa estudios bíblicos y me decían, Armando, yo no puedo dar la Biblia. Tú éntrale, yo le decía, y me decía, no puedo. Y me decía que mi esposo tiene que hacerlo, pues el esposo acabó entrándole y ahorita ya tienen 4, 5, 7, 8 personas en su casa estudiando la Biblia. Pero es que ellos entendieron que no son dueños de su tiempo y que si su tiempo es precioso, es para enseñarles a otros la palabra de Dios. Cuando nosotros establecemos estas metas espirituales, hemos dado el primer paso para la libertad económica. Y en último lugar, en esta mañana, diezmen sus entradas. Si hemos reconocido que Dios es el dueño de todo y que su voluntad para nuestra familia es no tener deudas y que mi principal propósito es conocerlo, no hay mejor manera de demostrar que Dios es la prioridad en mi vida que darle de todo lo que yo tengo. Veamos Génesis capítulo 14, para ver en esta mañana que desde el Antiguo Testamento Dios estableció el diezmo antes que la ley fuera dada. El otro día me encontré una persona que me dijo, bueno, es que el diezmo pertenecía a la ley. Y yo le enseñé Génesis 14. Y le mostré del versículo 18 al 24, entonces Melquisedec, rey de Salem, la palabra Melquisedec significa rey de justicia, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham, ¿qué cosa? Antes que la ley fuera dada, Dios había establecido el diezmo. ¿Nunca se han preguntado ustedes cuál es el interés de Dios de que nosotros diezmemos? Cuando yo digo diezmo, no me refiero al 10%, me refiero al 15, al 20, al 30, al 40, o como el presidente de la Colgate-Palmolive en Estados Unidos, que da el 80% de sus entradas a Dios desde hace 12 años. Una persona me dijo, Armando, si yo tuviera $1,000,000, entonces quiero decirte que podía diezmar 100,000 pesos. Y le dije a Dios que si Él me da $1,000,000 al mes, le voy a dar 100,000, 200,000 pesos al mes. Y yo le dije ahorita ¿cuánto ganas? Y me dijo 50,000. Y le dije, ¿estás dando 10,000 pesos ya? Me dice, no, pero si Él me da $1,000,000, sí le voy a dar 200,000 pesos.
Entonces leí el versículo que dice la Biblia, el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. El que es infiel en lo poco, también en lo mucho le será infiel. Y yo le dije, cuando tú comiences de los 50,000 pesos que te están entrando actualmente, darle a Dios 10,000 pesos, en lo poco estás siendo fiel, y quiero decirte, entonces Dios aumentará tu capital y te dará, porque Dios ha encontrado, escuchen esto, Dios ha encontrado un canal para bendecir a otras personas. Dios le dijo a Abraham, Abraham, te voy a bendecir, te voy a dar dinero, te voy a dar sabiduría, etcétera, etcétera, para que tú seas bendición o como un prisma que entre el rayo de luz y se sale diversificado en siete colores. Así Dios está buscando personas. Dios, su máximo interés de Dios es el mundo. Pero dice la Biblia, ando buscando un hombre que se interponga entre yo y el mundo para que haga barbecho. Dios quiere bendecir al mundo, pero no lo puede bendecir más que a través de una persona que fue Jesucristo. Y nosotros debemos ahora seguir los ejemplos y las pisadas de Cristo. Dios quiere bendecir al mundo y quiere bendecir a la familia. Y Dios dice, yo quiero construir un asilo para huérfanos cristianos. Pero quiero buscar una familia que esté siendo fiel con sus diezmos y que esté usando su dinero. Ya tienen ahorita 2 muchachos en el cuarto de sirvientas. Pues a esa familia, si me sigue siendo fiel en un año, le voy a dar un cheque para que construya un edificio como el Dr. Francis Schaeffer y pueda hacer una bendición al mundo. Entonces Dios quiere que nosotros diezmemos, porque en el diezmo nosotros mostramos, escuchen ustedes, nuestra fidelidad a Dios. Lo único que le estoy diciendo a Dios es, Señor, reconozco que tú eres el dueño, mi meta espiritual es eso, por lo tanto, lo que está aquí no es mía. Y cuando Dios me dice, Armando, tu cartera, comenzamos, Señor, no, Señor. ¿Y saben ustedes por qué es tan difícil que Dios toque nuestra cartera? Simplemente porque nuestra cartera representa el fruto de nuestro esfuerzo. Oye, si esto yo me lo he ganado, yo tengo que pagar otras cosas, yo tengo que hacer esto y el otro. Y cuando Dios me dice, tu cartera, me está tocando la parte más débil que una persona pueda tener, que es el resultado y el fruto de mi esfuerzo. En segundo lugar, vemos en el Nuevo Testamento, vean Mateo capítulo 23, que en el Nuevo Testamento también se diezmaba, con la única excepción, Mateo 23, con la única excepción de que las personas que diezmaban eran los fariseos, no lo hacían de corazón. Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué pasa entonces cuando un cristiano convierte el diezmo en algo mecánico? Las iglesias están llenas de que pasan los ofrenderos, el cristiano saca 5,000 pesos, pero anoche se enojó con su esposa y no le ha pedido perdón a su esposa. Y cuando tú estás dando bajo estas condiciones, dice la Biblia, que estás dando por motivos equivocados. Yo creo que hay un corito que todos conocen, que yo estoy en contra, y cada vez que alguien lo oye cantar, les ataco y les digo que no lo deben de cantar. Si tú me das un peso, el Señor te da 2. Así le dicen a los niños que canten en la escuela dominical. ¿Cómo va Alejandro? La ofrenda de Dios. Si tú le das a Dios un peso, Él te da 2. O sea, enseñan a los niños a dar porque Dios les va a regresar. Y cuando nosotros estamos dando, Señor, con que le dice al Dr. Francis Schaeffer en Europa una casita de $10 millones, y ahorita llegando a México, Señor, le voy a abrir la carta a todos los drogadictos en la casa y hasta el garaje los voy a meter. Tus motivos son equivocados. No lo hiciste guiado y motivado por el amor. 2 Corintios 9:7, Dios ama al dador, ¿qué? Alegre. Pero fíjense lo que dice, no por necesidad. Tengo que darlo, está bien. Dele 10,000, lo tengo que dar. Ya no puedes tú decir que has dado conforme a un principio bíblico. Lo estás dando obligado. Es que, Señor, yo no quiero que me quites el coche. Bueno, ¿quieres un aventón? Órale, súbete pues y te llevo. Ya no puedes hacer eso, porque ya le quitaste el motivo principal por el cual Dios quiere que nosotros diezmemos. Dios ama al dador alegre, no por necesidad, ni tampoco, ¿qué dice? Ni con tristeza.
Ay, era con este dinero nos íbamos a ir este fin de semana y este dinero eran los únicos 1,000 pesos que tenía, ya no voy a poder tener resultados. Quiero contarles un ejemplo. Una vez estábamos mi esposo y yo en una iglesia y un hermano me contó lo siguiente: Armando, llegamos esa mañana a la iglesia, eran unos misioneros, llegaron estos hermanos a la iglesia y este hermano se caracteriza en Estados Unidos, es muy famoso, se llama el Dr. Mayer, porque él es una persona que vive lo que predica. Él levanta fondos para construir iglesias, pero yo me di cuenta que él predicaba lo que vivía. Llegaron esta mañana él y su esposa de Estados Unidos a esta iglesia y les comenzó a predicar de los diezmos y de dar ofrendas. Y saben ustedes que en esa mañana había una pareja de misioneros que no tenían coche. Y él acababa de comprar un camper como el que tiene Pato, abusado Pato. Y entonces, a la salida de la iglesia, este hermano, así, el Señor es testigo de lo que le estoy diciendo, agarró las llaves y le dio a los misioneros su camper. Y a la salida, cuando yo me di vuelta en la esquina, me encontré al hermano en la esquina pidiendo aventón a su casa. A mí me sorprendió tremendamente. Y dije, no es posible que esa persona de veras sea tan entregada y tenga un corazón tan grande para conocer a Dios. Y a los 15 días, hermanos, a los 15 días, regresó a él al Paso, Texas, y en el Paso, Texas, había un matrimonio que había estado orando desde hace 2 meses por regalarle un camper último modelo a este hermano. Y cuando él llegó al Paso, le dijeron el matrimonio, nos dijeron que ya tenías camper, y dijo, lo tenía porque ya no lo tengo. Ah, pues si no tienes, aquí tienes este nuevo. Y ¿saben ustedes qué hubiera pasado si este hermano no le hubiera dado ese camper, ni hubiera obedecido la voz del Espíritu Santo de esa persona? Que cuando al llegar al Paso, Texas, hubiera llegado con el camper viejo, no le hubieran dado el camper nuevo. Y la oración hubiera sido contestada. Exactamente. Entonces aquí descubrimos que se necesita tener sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Dios no quiere siempre que hagamos eso. O sea, Dios no quiere ahorita la salida, Armando, dale tu coche a esa persona. Pero sí necesitamos estar dispuestos, como yo les dije, que nuestros dedos no estén en el vestido, ni en el coche, ni en la casa, sino que Dios nos diga, lo quito. Sí, Señor, no hay ningún problema. Por mí no hay problema, es tuyo, llévatelo si quieres. Pero cuando Dios sabe, dice Dios, yo Jehová que escudriño la mente y el corazón, están tus ojos y tus bienes y tus garras en los bienes materiales, vas a sufrir como el joven rico que se retiró triste porque no quería darle lo que Cristo le pidió. Y en último lugar, vemos aquí en 1 Corintios capítulo 9, ¿cuál es el propósito, en segundo lugar, del diezmo y por qué Dios quiere que diezmemos? 1 Corintios capítulo 9, del 1 al 14. Quiero decirles, antes de leer este pasaje, que no existe ningún matrimonio cristiano que pueda ser bendecido económicamente por Dios si no está diezmando. Y quiero decirles la segunda cosa, si hay un matrimonio en esta mañana, se lo digo con toda mi alma y bíblicamente y con todo el corazón, si hay en esta mañana un matrimonio cristiano que tenga problemas económicos, tienen su raíz en la falta de diezmar a Dios. Porque el día que falle la palabra de Dios, en ese instante fallan todos los pactos de Dios. Y no es que Dios haya fallado, sino que nosotros hemos fallado. ¿Por qué tengo problemas económicos? Analiza tu vida y analiza tus entradas hoy mismo en el taller con tu esposa y analícense los dos y pregúntense, ¿estamos dándole a Dios lo que Él nos está pidiendo? Dice en 1 Corintios 9, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. O sea, a Pablo lo acusaban de que estaba enriqueciéndose con los diezmos. Y vean lo que Pablo les contesta. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche el rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene cuidado Dios de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros, ¿qué cosa? Lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos.
Todo por no poner ningún obstáculo del Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Vean ustedes el versículo 7. 3 ejemplos. Un soldado, un sembrador y un pastor. El que siembra, el soldado, ¿ustedes creen que Dios, el gobierno me habla aquí en México? Me dice, vete a la guerra, ¿y qué me tiene que dar el gobierno? Rifle, soldado, casco y mi uniforme. Ahora aquí en México es una excepción tremenda, ¿verdad? Porque aquí en México es el único país donde reclutan policías y el policía tiene que comprarse su macán y su pistola. Aquí es una excepción, pero la excepción no rompe las reglas. Cuando el sembrador agarra y comienza a sembrar, dice Pablo, ¿quién planta viña y no come de su fruto? Ahora dice el versículo 9, porque la ley de Moisés dice, no pondrás bozal al buey que tría. ¿Se imaginas que te agarres un buey y que esté trabajando el buey como burro, durante 12 o 15 horas todo el día? Y llegas y le pongas un bozal, no tiene derecho el esfuerzo y el trabajo que hizo el buey a que le quites el bozal y que pueda participar y comer gratuitamente. ¿O le vas a cobrar al buey todavía lo que está comiendo después de todo lo que te hizo? No se le puede poner un bozal a un buey que está trillando, a un buey que está trabajando. Entonces dice Pablo, pues nosotros estamos de la misma forma. Vean lo que dice el versículo 11. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, es gran cosa si llegáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Mario, ustedes tienen alguna maestra de piano, punto que tuvieran en tu casa? Llega la maestra de piano y le pagan. ¿Por qué? ¿Saben por qué le pagan a la familia Cortés a la maestra de piano? Porque es un derecho de la maestra de piano. Pero se imagina que la maestra de piano llegara 5 meses y le esté dando clases a Mario y a Lupita y no les cobre, sería un ángel caído del cielo. Entonces dice Pablo, si tú tienes maestros de pintura y te cobran, y te dan clases de manejo, y te cobran, y te dan clases, yo, dice Pablo, que les doy clases de la Biblia, yo no uso este derecho. Pero ¿no creen ustedes que yo tengo derecho que le caigan de vez en cuando con algo? Claro que sí, dice Pablo, pero no he usado este derecho. ¿Por qué? Porque no quiero ser tropiezo. Y no quiero que me malinterpreten que lo estoy haciendo por conveniencia. Si no me quieren pagar, dice Pablo, no hay ningún problema. Dios me va a proveer. Pero es triste, les dice Pablo a los Corintios, que ustedes no hayan entendido que el que vive el Evangelio tengan que entender y ustedes tienen que sostenerlo. Hermanos y hermanas en Jesucristo, la última razón por la cual Dios nos pide el diezmo es porque los obreros, los pastores, predicadores y misioneros viven única y exclusivamente de los diezmos. Si el pueblo de Dios, si una iglesia tenemos 20 familias y las 20 familias no son capaces de sostener al pastor y de vestirlo y que sus hijos tengan escuela y de estarse investigando de sus necesidades, esa iglesia no tiene la mínima esperanza de crecimiento espiritual. Porque si no entendemos que el dinero no es para irse a Las Vegas o para ir a jugar al baccarat en las mesas del casino, sino para poder seguir predicando el Evangelio, no hemos comprendido que por eso tenemos problemas tan graves económicos. Y quiero despedirme con esto. Si hay algún país en México, algún país en el mundo, que sea un país avaro y egoísta en el sostén de los obreros, es México. Vayan ustedes y asómense a todas las iglesias. Me acaban de informar que un pastor de una de las iglesias bautistas más renombradas en México, creo que tiene un sueldo de 100,000 pesos. Quiero decirles a ustedes que un sueldo ahorita, ustedes lo saben, de 100,000 pesos, no le alcanza a un pastor que tiene 4 hijos jóvenes para poder seguir viviendo. No es patético y miserable, y no es abominable que esa iglesia no sepa que no le alcanza para vivir, pero ahí tienen al pastor y lo hacen trabajar como un buey y está desde la mañana a la tarde visitando, predicando y teniendo estudios, pero el pueblo que forma su iglesia no son capaces de poder sostener. Por eso no hay bendición. Y vean, asúmense a todas las iglesias, a los pastorcitos, con camisas rotas, pantalones, no pueden traer zapatos buenos, no pueden traer un coche bueno. ¿Y saben ustedes por qué? Porque el pueblo de Dios tiene este concepto. No, si yo no tengo un coche bueno, ¿por qué el pastor va a tener un coche bueno? Quiero decirles a ustedes, hermanos, que si hay alguien que merece vivir como un rey, es un hijo de Dios, y un pastor y un siervo de Dios. Y tiene que traer buenos trajes, y tiene que traer buenos coches, y tiene que traer lo mejor ese hombre, porque es un hombre probado por Dios y no está usando ese derecho. Pero es triste que en México seamos un país de misionados y no de misioneros. Y quiero decirles a ustedes en esta mañana que debemos orar para que nosotros enviemos misioneros. En la congregación que tenemos en la casa de ustedes los domingos hay 2 parejas de jóvenes que ya me dijeron, Armando, queremos irnos de misioneros. Y creo que en 2 años van a estar listos. Y yo solamente estoy esperando que responda la gente para que nosotros tengamos los recursos económicos de poder enviarles y cumplir así la gran comisión, ir y predicar el Evangelio en el nombre de Cristo. Pero dice Romanos, ¿cómo pueden ir si no hay quien los envíe?
¿Y cómo pueden creer si no hay quien les predique? En nosotros está la responsabilidad. Oremos. Padre Santo, queremos en esta mañana, delante de ti, establecer como prioridad en nuestras vidas, antes de regresar a México, metas espirituales. Señor, muéstranos y enséñanos que nuestra perspectiva en nuestro hogar y matrimonio no son los recursos materiales, sino que si nos has bendecido con recursos materiales, ha sido para que nosotros seamos de bendición a las personas que no los tienen. Ayudar a aquellos que no los tienen y entender también que en esta mañana, si tenemos problemas económicos en nuestro hogar, tenemos en esta mañana, en este tiempo libre, que permitir que tu Espíritu penetre en nuestros corazones, nos escudriñe, tú que conoces la mente y el corazón, y nos muestres que no estamos siendo fieles en nuestros diezmos, que te estamos robando y que estamos creyendo que con esto vamos a poder pagar nuestras deudas, pero nos equivocamos. Señor, si no sembramos, no vamos a recoger. Son leyes espirituales inquebrantables y tenemos que estar conscientes de estas verdades. Te pedimos en esta mañana, Señor, que nos des un corazón para mandar misioneros, para sostener misioneros y para orar por misioneros. Que seamos un pueblo consciente que las bendiciones se encuentran en hacer tu voluntad y temer tus mandamientos. Te damos las gracias y todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.